se burlaron de ellos. A ellos les parecía una solución más plausible matar a los lamanitas antes que convertirlos. Mas los lamanitas sí cambiaron, gracias al poder del Señor para convertir. Aunque anteriormente eran conocidos por ser un pueblo salvaje, empedernido y feroz, llegaron a distinguirse por su celo para con Dios. En efecto, ellos nunca más se desviaron. Puede que usted tenga algunas tradiciones falsas o armas de rebelión que deba abandonar. Quizás solo tenga que mostrar algo más de celo en su testimonio y ser menos dados a desviarse. Cualquiera que sean los cambios que deba hacer, Alma del 22 al 29 infundirá esperanza en que es posible lograr un cambio permanente mediante el poder expiatorio de Jesucristo. Perfecto, Sofi, muchas gracias. Me encantó esta introducción porque, bueno, contextualiza un poco, ¿no?, el cambio que este pueblo pudo lograr, cómo eran antes, ¿no?, un pueblo salvaje, empedernido y feroz, lo que llegó a ser un pueblo distinguido por su celo para con Dios, y que nunca más se desviaron. Y cómo ellos lograron, ¿no?, este cambio, y en estos capítulos vemos el proceso asombroso y maravilloso que ellos hicieron, ¿no? Y la verdad que es un ejemplo magnífico acerca de la conversión. Vamos a empezar entonces a leer estas escrituras que había compartido en un principio, que es más que nada los cambios que ellos lograron. Dice: cuando Amón y sus hermanos conocieron a los lamanitas, estos parecían ser los candidatos menos probables de experimentar una conversión, pues se hallaban atrapados en las tradiciones de sus padres y en sus propias iniquidades. Sin embargo, muchos de ellos aceptaron el Evangelio de Jesucristo e hicieron cambios fundamentales en su vida. Como símbolo de su conversión, estos lamanitas se autodenominaron antinefileitas. Al reflexionar en la conversión de estos lamanitas, puede llevarlo a meditar en su propia conversión al Señor. ¿Sí? Entonces, en estas escrituras vamos a ver los cambios que ellos hicieron. Y realmente meditar en qué proceso, en qué parte del proceso estamos nosotros, qué cambios todavía tenemos que hacer para poder lograr esta conversión. Bien, entonces, ¿quién tenía el número 1? Yo. Perfecto, Alejandro. Ahí comparto para que los demás... Sí. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad, por la perfección de amor, hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros sobre ellos. Sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron, porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, de esto que leíste, ¿qué es lo que más te llama la atención o en qué te hace reflexionar? Y que estaban en un momento desde que no sé si habían nacido o a medida que iba transcurriendo el tiempo en las familias que habitaban ese lugar, había un hondo odio hacia todo lo que fuera generado de Dios. Entonces, era un pueblo tan inicuo que tenía todas las cosas perversas sobre sí. Entonces, al tener la oportunidad de recibir el conocimiento del Evangelio, les ayudó para saber de que había otra vida mejor que la que estaban llevando. Saber de que si aplicaban eso a sus vidas, iba a ser de amor y de bendición, y iban a tener otro sentimiento.
Y cuando a medida que se iba trasladando el Evangelio de persona en persona, todos llegaron al convencimiento que había que deponer las armas, porque no llevaban a nada bueno. Con lo cual comenzaron a predicar cada vez más y llegaron a muchas almas, las cuales después nunca más se desviaron. Y en la reflexión a estos días, agrego que a veces, me imagino que en ese tiempo también puede haber ocurrido, a veces nos enojamos por algunas cosas, o algunas palabras, o alguna forma de interpretar, y yo creo que eso tiene que quedar a un lado, porque son cosas relacionadas a nosotros mismos, ¿sí? Lo que debemos tener como imagen y tener la certeza de que nosotros estamos aquí transitando el camino del Evangelio. Por supuesto que no tenemos la capacidad suficiente, pero si nos esforzamos y nos proponemos cada día, vamos a seguir creciendo y por ende nos vamos a equivocar menos. Entonces, nuestra meta es, primero, como todos, saber de que está el Señor que nos dirige, nos conduce en todas las cosas que hacemos. Lo que sí, tenemos que estar prestos a siempre escucharlo y tomar los caminos que realmente son transmitidos a través del Espíritu. Nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, va a ser en pos de errores y dolores y demás. Y este pueblo aprendió todo esto y nosotros hoy día tenemos la suerte de tener esto que ha quedado desde hace tantos años guardado para que hoy en este día tengamos la oportunidad de nosotros comportarnos como ese pueblo y lograr lo que estamos persiguiendo, vivir junto al Padre. Así es, buenísimo, muchas gracias Alejandro. Un análisis que yo hice de esta escritura, cómo testifica que es tan cierto como vive el Señor, dice al principio, ¿no? El que está hablando acá es Mormón, el que hizo el compendio. Muchos años después, él leyó la historia, la transcribió, la resumió, entonces él estaba hablando ya desde un futuro y podía afirmar que ese pueblo nunca más se desvió, porque se conocía lo que pasó después de ese momento, ¿sí? Vamos con la número 2, familia Vázquez. Y sucedió que se pusieron el nombre de antinefileitas y fueron llamados por ese nombre y dejaron de ser llamados lamanitas y empezaron a ser una gente muy industriosa, sí, y se volvieron amistosos con los nefitas, por lo tanto establecieron relaciones con ellos y la maldición de Dios no los persiguió más. Muy bien. Está hablando, ¿no?, de los cambios que este pueblo hizo. Una de las cosas es cambiarse el nombre. Nosotros cuando nos bautizamos, tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo. Y eso tiene todo un simbolismo, ese cambio. Y otra cosa es que cambió la naturaleza de este pueblo en cuanto a sus costumbres, porque ellos decían que eran salvajes, que cazaban, que robaban, que vivían de pillaje. Y acá, al convertirse al Evangelio, también se transformaron en un pueblo industrioso, trabajador. O sea que no solamente cambiaron en la parte espiritual, sino en la parte temporal, al conocer a Dios y al conocer su Evangelio. ¿Sí? Familia Vázquez, ¿quieren agregar algo, algún comentario de esto? Yo estaba pensando primeramente en Abinadí, que él cuando salió a predicar y predicó al rey Noé y a su pueblo, no imaginó nunca de que iba a llegar a crecer la iglesia de esa forma, a convertir a sus hermanos y llegar a convertir a los lamanitas, a tal punto que los lamanitas fueron un pueblo aún más justo que los nefitas.
quienes en su momento pensaban en decir, bueno, matémoslo y nos deshacemos de nuestro problema. Y cuántas veces nosotros también pensamos, y bueno, este no lo podemos rescatar más. Y no sabemos en qué momento esa situación puede cambiar. Los caminos del Señor son insondeables, no los conocemos. Exactamente, muchas gracias. Vamos a la escritura 3, familia González. Bien, acá estamos. Bueno, Voy. dale. Pues he aquí, hermanos míos, en vista de que por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios nos quitara de nuestros corazones, porque a duras penas podíamos arrepentirnos de lo suficiente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Ahora pues, amados hermanos míos, ya de Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas que han vuelto de no nos mancharemos más con la sangre de nuestros hermanos. Que aquí digo que tengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si nos manchásemos otra vez, quizás no podrían ser limpias por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. El gran Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a conocer estas cosas para que no perezcamos. Nos ha dado a conocer estas cosas anticipadamente porque Él ama nuestras almas así como ama a nuestros hijos. Por consiguiente, en su misericordia nos visita por medio de sus ángeles, para que el plan de salvación nos sea dado a conocer, tanto a nosotros como a las generaciones futuras. Oh, cuán misericordioso es nuestro Dios, y aquí, ya que nos ha costado tanto lograr que sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas. Escondámonos a fin de que conserven nuestro brillo, como testimonio de nuestro Dios en el día final, el día en que seamos llevados para comparecer ante Él y para que ser juzgados, de que no hemos manchado nuestras espadas con la sangre de nuestros hermanos, desde que Él nos comunicó su palabra y nos limpió por ello. Y ahora bien, hermanos míos, y nuestros hermanos intentan sustituirnos, aquí y pongámonos nuestras espadas y las enterramos en lo profundo de la tierra para que se conserven lustrosas, como testimonio en el último día de que nunca las hemos usado. Y nuestros hermanos nos destruyen, aquí iremos a nuestro Dios y seremos salvos. Y convenció de que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunidos todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana, y las enterraron profundamente en la tierra. E hicieron esto porque a su modo de ver era un testimonio de Dios y también a los hombres de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana. Y esto hicieron, prometiendo y haciendo convenio con Dios de que antes que derramaran sus hermanos, ellos darían sus propias vidas, y antes que privar a sus hermanos, ellos le darían, y antes que pasar sus días en la oscuridad, trabajarían asiduamente con sus manos. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer ante la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Muchas gracias. Ahí les compartí esta lámina hermosa de ese momento en que los lamanitas enterraron sus armas de guerra. Y bueno, todo tiene un simbolismo esto. Familia González, ¿quieren hacer un comentario sobre esto que leyeron brevemente?
Bien, me resulta interesante cómo es que recibieron el testimonio de cada palabra que les fue predicada, de los sentimientos que ellos tuvieron acerca del plan de salvación y el conocimiento de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Y eso tuvo un gran impacto en ellos hasta el punto de verse a sí mismos de una manera que antes no se veían. Y notaron que esa situación les traía mucha angustia, mucha congoja, al punto de que a medida que iban recibiendo la palabra de Dios, iban sintiendo y ganando un testimonio de ello, más las cosas que se cumplían a medida que se les enseñaba, por lo que tomaron esa decisión de materializar ese arrepentimiento, no tanto limpiando las armas con las que ellos utilizaban para matar y en algún momento también defenderse, ¿no es cierto? Porque es una combinación. También tenían deseos de que sus almas brillaran también como las espadas, que estuvieran limpias, ¿no es cierto? Y demostrar así de que no lo harían más, nunca más, por lo que para ellos se ve que las armas eran algo que los identificaba, y desearon, así como empezaron a usarla y le hicieron trabajosamente, industriosamente, enterrarla, tal cual como la habían dejado cuando eran nuevas, pero limpias en el Señor, limpias en el perdón y en el arrepentimiento para ser nuevas personas y así convertirse al Señor. Gracias, muchas gracias. Seguimos que tenemos poquito tiempo. Familia Campos, la número 4. Bueno. Y aconteció que cuando los lamanitas vieron que no podían dominar a los nefitas, se volvieron a su propia tierra. Y muchos se fueron a vivir a la tierra de Ismael y a la tierra de Nefi, y se unieron al pueblo de Dios, que era el pueblo de Antinefilei. Y también ellos enterraron sus armas de guerra, como lo habían hecho sus hermanos, y empezaron a ser una gente justa, y caminaron por las vías del Señor, y se esforzaron por observar sus mandamientos y estatutos. Sí, y observaban la ley de Moisés, porque era necesario que la observaran todavía, pues no se había cumplido enteramente. Mas a pesar de la ley de Moisés, esperaban anhelosamente la venida de Cristo, considerando la ley mosaica como un símbolo de su venida y creyendo que debían guardar aquellas prácticas exteriores hasta que Él les fuese revelado. Pero no creían que la salvación viniera por la ley de Moisés, sino que la ley de Moisés servía para fortalecer su fe en Cristo. Y así, mediante la fe, retenían la esperanza de salvación eterna, confiando en el espíritu de profecía que habló de aquellas cosas que habían de venir. Muchas gracias. Bueno, acá habla un poquito de otro grupo de lamanitas que se convirtieron después de las guerras, después de ver a ellos que se dejaban matar por sus enemigos antes que luchar. Hubo otro grupo que se conmovió y que se unió a la iglesia. Como dice acá, vivían la ley de Moisés, entendiéndola, esperando en Jesucristo. Así que vemos también la comprensión del evangelio que ellos tenían, la perspectiva eterna para dejarse matar, sabiendo que iban a ir a vivir con Dios. Prefiriendo dar su vida antes que romper los convenios que habían hecho. Seguimos con el 5, las misioneras. Y sucedió que causó un gozo inmenso entre ellos, y descendieron a la tierra de Gersón, y tomaron posesión de esa tierra, y los nefitas lo llamaron el pueblo de Amón. Por tanto, se distinguieron por ese nombre de allí en adelante. Y se hallaban entre el pueblo de Nefi, también eran contados entre el pueblo que era de la iglesia de Dios, y se distinguían por su celo para con Dios, y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo aún hasta el fin.
y miraban con el mayor horror el derramar la sangre de sus hermanos, y nunca se les pudo inducir a tomar las armas contra sus hermanos, y no veían la muerte con ningún grado de terror, a causa de su esperanza y concepto de Cristo y la resurrección. Por tanto, para ellos la muerte era consumida por la victoria de Cristo sobre ellos. Por consiguiente, padecían la muerte más terrible y afrentosa que sus hermanos pudieran infligirles, antes que tomar la espada o la cimitarra para herirlos. Digo que eran un pueblo celoso y amado, un pueblo altamente favorecido del Señor. Muchas gracias. Bueno, realmente estas escrituras manifiestan, ¿no?, el cambio que habían tenido y no llegaron a ser miembros comunes, llegaron a ser los mejores de todos, se distinguían entre los miembros de la iglesia, llegaron a ser más justos, más honrados que los nefitas, incluso, como comentaba Flavia, ¿no? Se distinguían por su celo para con Dios y para con los hombres. Y también, como decía, ¿no?, se aguantaban ser matados de la manera más horrorosa y sabían que después de eso iban a vivir con Dios, ¿no? Qué testimonio habían logrado y qué conocimiento. Voy a leer una cita de Elder Bernard que habla en cuanto a ellos. Dice: en estos versículos se describen dos elementos importantes: el conocimiento de la verdad, que se puede interpretar como un testimonio, y convertidos al Señor, lo que a mi parecer es la conversión al Evangelio y a la conversión al Salvador y a su Evangelio. Por consiguiente, la potente combinación del testimonio y de la conversión al Señor resultó en firmeza, constancia y proporcionó protección espiritual. Nunca más se desviaron y abandonaron las armas de su rebelión y no pugnaron más en contra de Dios. Para abandonar las preciadas armas de rebelión, tales como el egoísmo, el orgullo y la desobediencia, se necesita más que el solo creer y saber. Convicción, la humildad, el arrepentimiento y la docilidad preceden al abandono de las armas de nuestra rebelión. ¿Poseemos todavía, ustedes y yo, armas de rebelión que nos impiden convertirnos al Señor? Si es así, entonces tenemos que arrepentirnos ahora mismo. Noten que los lamanitas no estaban convertidos a los misioneros que les enseñaron, ni a los excelentes programas de la iglesia. No estaban convertidos a la personalidad de sus líderes, a la preservación del legado cultural, ni a las tradiciones de sus padres. Estaban convertidos al Señor, a Él como el Salvador y a su divina doctrina, y nunca más se desviaron. Bueno, hermano, ojalá que nosotros podamos analizar cuáles son las armas que todavía tenemos todos, como decía acá, el orgullo, el egoísmo, que debemos enterrar, que debemos cambiar y arrepentirnos, para que a poquito nuestra conversión sea más fuerte y podamos distinguirnos, ¿no?, como este pueblo, nuestro celo para con Dios. Y otra escritura que me encantó, que está en Alma 26, 32 al 33, que acá está hablando Amón. Joana, perdón, no sé si te va a quedar suficiente tiempo. Bueno. Perdón. Sí. Perdón, tal vez sería bueno hacer como otras veces, salir y volver a entrar. No sé qué opinan. No, ya estamos. Si quieren, comparto esta escritura y ya está. No sé si, tal vez no alcancemos. Pero bueno, Amón dice que fue a causa del amor que tienen por sus hermanos que habían enterrado sus armas. Dice: ha habido tan grande amor en toda la tierra, y dijo: de aquí, no lo ha habido ni aún entre los nefitas. Así que bueno, el amor que lograron en sus corazones hizo que ellos tuvieran también estos cambios que analizamos. Bueno, hermanos, comparto esta clase, ojalá podamos reflexionar y poder cambiar y parecernos un poquito más a este pueblo. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Terminamos con una oración cortita. Manu González, ¿puede ser? Menos de un minuto. Gracias, Joana, por la clase. De nada. Padre Celestial, te damos la gracia porque podemos estar reunidos por Zoom para hacer la clase de los domingos, que tenemos que
nos bendiga a cada uno de nosotros y que podamos seguir haciendo el trabajo preventivo que se pueda unirnos los miembros de la iglesia. Y que se les une el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Justo. Genial. Gracias. Gracias a todos hermanos por su participación y conectarse.